Patricio Morelos es socio de la casa encuestadora Poligrama y esta mañana platico con él. López de Antes, la firma de abogados, auditores y contadores más reconocida del sureste, presenta la entrevista con Emanuel Sivilla. El 4 de mayo estuvo aquí en el estudio, estuvo en cabina Patricio Morelos. Hablamos de un primer sondeo que ellos realizaron, esta empresa Poligrama, de algunos personajes ya rumbo al 2024, el nivel de conocimiento. Y quedaron pendientes algunos otros nombres porque eran muchísimos más, y esta mañana vamos a platicar de este segundo sondeo que levantan en Tabasco, insisto, rumbo a este 2024. Patricio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Manuel, muchas gracias por el espacio y contento de poder platicar contigo y con tu público. Bien, pues vamos a empezar conociendo primero la muestra que tomaron, cuándo aplicaron esta encuesta, cuál fue el método aplicado para que la gente tenga de nuevo el contexto. Efectivamente, como comentabas, hace un par de semanas presentamos una primera encuesta con algunos nombres y veíamos que hacían falta revisar algunos más, y fue que hicimos un segundo levantamiento. Fíjate que el día 12 de mayo realizamos 1,000 encuestas a través del método telefónico con una selección aleatoria de hogares. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los hogares con teléfono tuvieron la posibilidad de ser encuestados, lo que nos da un nivel de confianza del 95% y un margen de error de más o menos 3.10 puntos. ¿Qué quiero decir con esto? Que los datos que yo les dé pueden ir 3 puntos para arriba, 3 puntos para abajo. Digamos, ese es el margen de error. Ahora, 1,000 encuestas, lo preguntaba la vez pasada, es importante insistirlo ahora, no son pocas para todo el estado. ¿Cómo tener una percepción, una radiografía muy exacta cuando son solo 1,000 personas? Fíjate que esa es la pregunta más recurrente que nos hacen a todos los encuestadores. Es un método estadístico, son muestreos. Déjame decirte que cuando vemos encuestas a nivel nacional e internacional, esta es la muestra que se hace. Pero ¿cómo nos aseguramos de que esto sea una radiografía, de que sea una foto del momento, de lo que opina la gente? Digamos que, y lo voy a explicar, estos 1,000 casos nos permiten cubrir el porcentaje de hombres, el porcentaje de mujeres, el porcentaje de jóvenes y adultos mayores, ya como está distribuida la población geográficamente. La estadística nos dice que siendo muy rígidos, siendo muy exactos con el método, podemos presentarle a la gente información veraz y exacta. Las 8 de la mañana con 18 minutos, seguimos platicando con Patricio Morelos, socio de la casa encuestadora Poligrama. Patricio, en tu anterior visita que destacabas algunos datos y nos compartías ese sondeo que realizaron hacia el 4 de mayo, a principios de este mes, hubo reacciones de distintos personajes que decían que te habían contratado de la Chontalpa o que estabas totalmente involucrado con Morena, que le prestaba servicio a este partido y demás. ¿Quién ha pagado la encuesta, este sondeo que realizaste en días pasados y que hoy nos vas a compartir? Yo te diría que cuando uno publica una encuesta siempre hay 1 o 2 personas que quedan satisfechas con el resultado y 5 o 6 que no quedan satisfechas. Nosotros tenemos un compromiso con la verdad, con la información, con entregarle a la gente datos que les sirvan para tomar decisiones, y nadie nos pagó esta encuesta. Nosotros hacemos estudios en todo el país, estudios que le ofrecemos a la gente, y exactamente en esa semana, cuando estuvimos por Villahermosa, la gente nos decía: oye, es que te pagó Adán Augusto, te pagó Javier May, te pagaron distintos personajes, ¿no? A los días estuve en la Ciudad de México y me decían: te pagó la encuesta Marcelo Ebrard. Vine a mi casa a Monterrey y me decían: la encuesta te la pagó Luis Donaldo Colosio. Pues bueno, ahora resulta que todos me pagan los datos de la encuesta ofreciendo la misma información. Es información real, es información pública, es información que levantamos nosotros para que la gente pueda ver cómo anda el termómetro político en su país y en su estado. Las 8 de la mañana, 19 minutos. Pues, ¿qué te parece, Patricio, si iniciamos a que nos compartas este sondeo que realizaron hace unos días?
con los personajes que no fueron medidos en la primera encuesta que ustedes realizaron aquí en Tabasco. Si recordamos un poquito la primera encuesta, veíamos que evaluamos al presidente López Obrador, al secretario de Gobernación, al gobernador y algunos personajes locales. Ahora agregamos nuevos nombres, algunos desde Morena y otros desde la oposición. Arrancaríamos con Raúl Ojeda, que tiene datos bastante interesantes. Arrancaría diciendo que Raúl Ojeda tiene un nivel de conocimiento del 45%. Más o menos la mitad de la gente lo conoce y la otra mitad de la gente no lo conoce. ¿Cuál es su saldo? Tiene un saldo de menos 5.32%. Podemos redondearlo a que el 20% de la gente lo ve bien y el 25% de la gente lo ve mal. De Raúl Ojeda, podríamos poner la gráfica en pantalla para quienes sigan esta transmisión en vivo puedan también verlo de mejor manera. El conocimiento de Raúl Ojeda fue 3 veces candidato al gobierno del estado, fue secretario de gobierno, ha sido funcionario en distintas ocasiones y bueno, el conocimiento de Ojeda, ¿te parece suficiente o poco? Para quien quizás no está tan familiarizado con el tema de encuestas, te sonaría que es poco, ¿no? Decir, fue 3 veces candidato a gobernador, ¿cómo lo va a conocer la mitad de la población? Como te comentaba en la última ocasión que conversamos, más o menos hacían a los promedios nacionales de políticos bien conocidos. Pero sobre el dato de si ha sido 3 veces candidato a gobernador, ¿por qué lo conoce la mitad y no lo conoce todo el público? Podemos hacer una revisión. Cuando fue candidato a gobernador, el votante que hoy tiene 18 años tenía 2 años en ese entonces. El votante que hoy tiene 35 años apenas votaba, tenía 19 años. ¿Qué significa esto? Tiene un nivel de conocimiento de la mitad, tiene un nivel de conocimiento alto para el votante adulto mayor, pero tendría Raúl Ojeda que posicionarse o reposicionarse con el nuevo votante, con el votante joven. Las 8 de la mañana, 22 minutos. Y en cuanto a sus negativos, ¿qué podríamos juzgar al respecto? Pues yo lo que te diría es que tiene mitad y mitad. ¿Es alto o es bajo? Habría que analizarlo en comparación con otros personajes de la marca de Morena. Voy agregando un punto. ¿Qué estamos viendo? Ante un escenario en el que el presidente López Obrador tiene una aprobación de 9 de cada 10 en Tabasco, cualquier personaje de Morena que vaya en su candidatura tendría un nivel de simpatías bastante elevado. Sin embargo, si las marcas políticas personales quieren trascender en el tiempo, una vez que Andrés Manuel salga de la presidencia, tendrán que ir posicionándose, convenciendo a la gente, obteniendo mayor simpatías, posicionarse como personas, posicionarse como funcionarios y que eso te pueda convertir en líder social. Bien, ese es en cuanto a Raúl Ojeda. ¿Nos compartes algún otro? Sí, de ahí nos iríamos con la presidenta municipal Yolanda Osuna, que fíjate, es presidenta municipal en funciones y tiene un nivel de conocimiento de aproximadamente 41%. Ojo, este es un estudio a nivel estatal. Un nivel de conocimiento del 41% y podemos por ahí ir haciendo los contrastes con Raúl Ojeda y con los próximos personajes que vayamos viendo. Yolanda tiene un saldo de 0.79. ¿Qué significa esto? De quien lo conoce, la mitad la ve bien, la mitad la ve mal. Es otra vez, voy con el mismo argumento, es un gran reto aprovechar esta oportunidad hoy desde la presidencia municipal para posicionarse, para construir, para que la gente la conozca y en próximas mediciones pues que pueda ir incrementando su conocimiento, pero sobre todo su popularidad. Para mí ese es un dato bien interesante. Yo creo que de lo que más se conversó la última vez fue el desconocimiento de los funcionarios. Lo dije y lo repito. ¿Qué es preferible? ¿Ser poco conocido pero que la gente te conozca bien o ya ser muy conocido y que la gente te conozca mal? Ahorita vamos a ver algunos nombres, algunos datos que nos van a demostrar esto. Bien, en el caso de la alcaldesa de Centro, Yolanda Osuna, tiene una posibilidad alta de crecimiento. Sí, efectivamente, podríamos decir que 6 de cada 10 tabasqueños no la conocen, la pueden conocer. Lo que yo le preguntaría a la presidenta municipal es cómo quiere que la conozcan y qué se va a hacer para que esa gente la conozca. Ese es el reto.
Bien, en el caso de sus negativos, son buenos los números que tiene. Es de 20 y 20. 20 la ve bien, 20 la ve mal. Si lo queremos ver a nivel macro, pues 8 de cada 10 no la ven mal al día de hoy, entre los que no la conocen y los que la conocen bien. Podríamos decir que 2 de cada 10 son los que la ven mal. Bien, pasamos con el siguiente, Patricio. De ahí nos iríamos con Óscar Cantón y ahorita vamos a platicar de una triada de diputados federales para volver a hacer énfasis de lo mencionado. Ir a México, ser diputado, te convierte en un personaje ampliamente conocido, ampliamente aprobado. La gente conoce si asistes o no asistes, si pones iniciativas, si haces exhortos, puntos de acuerdo. Óscar Cantón tiene un nivel de conocimiento, podríamos decir, alto si lo comparamos con los personajes de los que vamos a estar hablando. Aproximadamente el 44% de la gente lo conoce. Sin embargo, tiene un saldo de menos 5.64. Más o menos el 19, 2 de cada 10 lo ven bien y el 25%, también 2 de cada 10, lo ven mal. Fíjate que es una constante de quienes conocen a los personajes de Morena, de los que hoy estamos hablando, la mitad los ve bien, la mitad los ve mal. ¿Es para estar contentos, emocionados? No. ¿Es para estar altamente preocupados? Tampoco. Es para decir qué estamos haciendo para que en un estado altamente obradorista, altamente morenista, nosotros como personajes, como individuos, como marcas políticas, no estamos logrando hacer la diferencia. Bien, y en el caso de Cantón, ¿qué tendría que hacer para mejorar sus números? Habría que analizar su estrategia de comunicación, su posicionamiento, su publicidad, pero yo creo que aprovechar la oportunidad desde la Diputación Federal para llevar a la agenda, para llevar al pleno temas que sean de alta relevancia para Tabasco. Hoy más que nunca se les está dando oportunidad a los funcionarios de hablar de Tabasco, de proponer proyectos para Tabasco y que la gente se entere. No se trata únicamente, y no estoy hablando exclusivamente de Óscar Cantón, de llegar de traje, de tomarse fotos, de subir un video, de poner unos mensajes en las redes sociales largos y aburridos. Es la oportunidad para hablar de los verdaderos problemas de la gente, para expresarnos de lo que la gente quiere escuchar, de sus sueños, de sus anhelos, de sus problemas, y en el momento en el que esto se haga, pues veremos seguramente las barritas verdes poder incrementarse. ¿A quién más me diste de Morena? De ahí nos iríamos con el diputado federal Manuel Rodríguez, que es un personaje que tiene un nivel de conocimiento más bajo. Empezamos a ver que la conversación se centra en eso. A Manuel Rodríguez lo conoce el 32% de la gente, solo 3 de cada 10 tabasqueños conocen al diputado Manuel Rodríguez, que es más o menos el porcentaje de conocimiento de la gran mayoría de los personajes de los que hablamos la última vez. No me atrevería a hablar de sus positivos y sus negativos, que otra vez es mitad positivos, mitad negativos, porque en realidad son muy bajos. Estamos hablando de que más o menos el 16% lo ve bien y el 15% lo ve mal. Estamos hablando de que estamos iguales, pero son porcentajes muy bajos, solo 3 de cada 10. Bien, vamos con el siguiente. De ahí cerraríamos esta triada de diputados con el diputado Mario Yergo, que tiene un nivel de conocimiento un poco menor al que tiene Manuel Rodríguez, solo lo conoce el 25%, 2.5 de cada 10 tabasqueños lo identifican. De ahí hablaríamos que más o menos el 10 lo ve bien y el 16% lo ve mal. ¿Qué quiero decir? 8 de cada 10 no lo conocen. Es un gran reto, es una gran posibilidad para que cualquiera de estos personajes que quiera ser candidato en el 2024 pueda llegar mucho más sólido. Quizás ninguno de ellos, de todos los personajes de los que hemos hablado, siente esa necesidad de posicionarse dado el potencial de la marca Morena. Pero yo insisto, y lo he mencionado a lo largo y ancho del país, ya se va el presidente López Obrador. ¿Quién va a quedar al mando de Morena? ¿Seguirá tan fuerte Morena? Y es ahí donde a partir de 24 hacia adelante se necesitará que cada uno de estos personajes le puedan abonar votos, le puedan aportar a la marca política para seguir haciendo la diferencia a nivel nacional. ¿Morena, algún otro nombre? Sí, tenemos un par más. Juan Ferrer. Fíjate lo interesante, es un personaje de alta relevancia a nivel nacional, por supuesto en el INSABI, que ha sido uno de los grandes proyectos del presidente López Obrador, con sus puntos a favor y también sus críticas que se le han generado. Solo 20% lo conoce, 8 de cada 10 no lo conocen.
El 6% lo ve bien, es un porcentaje bajo, y el 14% lo ve mal. Yo no me atrevería a hablar de positivos y negativos, dado que gran parte de la gente no lo identifica. Juan Ferrer tiene una trayectoria en el servicio público, sin embargo, no desde la votación, desde las candidaturas. Si a Juan Ferrer le interesa construir un proyecto político electoral, pues deberá desde la trinchera hoy en el INSABI poder hablarle a la gente, poder darse a conocer. Y lo mencionaba desde la última ocasión que conversamos, la necesidad de volver al Estado. Se puede ser diputado, se puede ser senador, se puede ser miembro del gabinete presidencial, pero si no estamos en campo, si no estamos en territorio, la gente olvida. Cuando yo hablo de que la gente nos conozca, hablo de que nuestro mensaje tiene que ser tan bueno, tiene que convencer tanto que en lugar de pensar en el juego de los Olmecas, en lugar de pensar en nuestro trabajo, en alguna serie de televisión, estemos pensando en por qué esta persona puede cambiar nuestra realidad, la calidad de vida de la gente. El reto es darnos a conocer y darnos a conocer bien. Finalmente, ¿a quién nos presentas? Cerraríamos este grupo de Morena con Rosalinda López Hernández, la hermana de Adán Augusto, que eleva el nivel de conocimiento, trae un 42% de nivel de conocimiento, poco menos de la mitad, con un saldo positivo de +3. Es decir, un poco más de la gente de la que la conoce la ve bien de quien la ve mal. El 22%, 2 de cada 10, la ven bien y el 18% la ve mal. El reto de igual manera de Rosalinda, hoy que tiene un puesto importante a nivel federal y que además pues tiene sus temas familiares en el estado de Chiapas, si hubiera algún interés para competir en Tabasco, pues habría que venir de nueva cuenta a darse a conocer, a generar un proyecto, a poner propuestas sobre la mesa y que se le pueda ver como un activo importante rumbo a las candidaturas. Rosalinda tiene pues prácticamente todo este sexenio fuera de Tabasco, radica en la Ciudad de México por su responsabilidad en el gobierno federal, en el SAD, ha estado al margen de las actividades aquí en Tabasco, que eso de alguna manera le pega directamente. Sí, efectivamente. El estar en México te da relevancia nacional, te permite generar acuerdos, te permite tener intereses, impactos en diferentes estados del país, pero muchas veces te aleja de tu estado y te aleja sobre todo de tu gente. Yo insisto, la gente olvida, hay que estar presentes. A veces te vas y llega alguien a tomar ese espacio vacío. Si analizamos, para cerrar un poquito a todos estos personajes de Morena, podríamos hablar de que no hay uno que tenga un gran liderazgo, que tenga una gran calidad de opinión. Estamos hablando de gente conocida, algunos, pero con una calidad de opinión dividida. Otros poco conocidos que tienen que darse a conocer. ¿Cuál es la reflexión? Al día de hoy Morena te da los votos, tiene el bono político democrático para darte la victoria. Sin embargo, las marcas políticas son las que trascienden a lo largo del tiempo. Y a mí me encantaría ver si todos ellos tienen la intención de perdurar en el escenario político, pues de ir construyendo, sí quizás al lado de López Obrador, pero que además de admirar al presidente, también se les admire a ellos como líderes políticos. Pregunta, Patricio, ¿se mantiene el análisis que nos hacías la vez anterior, a principios de mes, de que cualquiera que vaya por Morena en el 24, en estos momentos, sabemos que es una radiografía, ganaría cualquiera de ellos, con mucho o poco conocimiento, con más negativos o positivos? Cualquiera de los que presente Morena pudiera mantenerse este partido con el poder en Tabasco? Te platicaba que a nivel nacional la aprobación del presidente es del 66.72% y que Tabasco, de todos los estados del país, era el que tenía la mejor aprobación. Tiene aproximadamente el 87%. Entendiendo que Morena es un partido personal, y cuando digo que es un partido personal es que es el partido del presidente López Obrador, con ese nivel de simpatía, si el presidente llega al 2024 manteniéndola bastante arriba, va a ser muy probable, altamente probable, que Morena pueda ganar la gubernatura. ¿Con qué candidato? Habrá que ver si Morena elige al más competitivo o al que sea más cercano a los líderes políticos. Pero al día de hoy podríamos decir que Morena y sus candidatos serían ampliamente favoritos. El que vaya, prácticamente. Son las 8 de la mañana, 34 minutos.
Patricio, vamos a la pausa. Al regresar hablemos del sondeo que hiciste con la oposición. Volvemos. Seguimos en esta plática con Patricio Morelos, que es socio de la casa encuestadora Poligrama de Monterrey, que ha levantado un sondeo, lo hizo la semana pasada aquí en Tabasco, del segundo bloque de personajes rumbo al 2024. Hablamos ya de personajes de Morena. Ahora vamos con la oposición. Patricio. Una de las principales reflexiones que hacíamos cuando se presentó la primera encuesta es que ante la polarización entre obradoristas y no obradoristas, todas las marcas políticas de oposición están muy dañadas, y esto las obliga a buscar a candidatos y a candidatas con un nivel de conocimiento amplio, con una calidad de opinión muy buena, que le puedan abonar votos al PRI, al PAN, al PRD, a Movimiento Ciudadano, y así poder competir contra Morena. Ahora vamos a hablar de algunos personajes importantes de oposición, algunos exgobernadores y algunos otros personajes, para ver cómo andas. Y arrancaríamos con el exgobernador Andrés Granier, que fíjate que es un caso bastante interesante, con algunos datos que me sorprendieron. Tiene un nivel de conocimiento de aproximadamente el 82, es decir, 8 de cada 10 ciudadanos lo conocen, es normal, fue gobernador y además sabemos que estuvo envuelto en casos de corrupción, estuvo en la cárcel, y esto generó un posicionamiento incluso nacional. Tiene una tasa de rechazo del 49%, es decir, la mitad de la gente lo ve mal. Sin embargo, me sorprende que un exgobernador que además estuvo en la cárcel y que además tuvo campañas de contraste, de desprestigio tan importantes en todo el país, tenga un 31% de aprobación. 3 de cada 10 ciudadanos ven bien a un gobernador que estuvo en la cárcel, con algunas de las noticias o de los comentarios que se generaron. Me parece interesante por ahí, al analizar la encuesta, al revisar algunos datos, veíamos que fue un gobernador carismático, que es un político que al modo estilo priista de gobernar ayudó a la gente, y pues bueno, 3 de cada 10 ciudadanos lo aprueban. Ese es para mí un dato bastante interesante, revelador, dado que no habíamos visto desde la oposición, desde la encuesta pasada, pues algún político que tuviera este margen de aprobación. También diría yo aquí en el caso de Granier, el nivel de conocimiento que tiene en comparación con los otros personajes que nos has compartido desde el primero y segundo sondeo. Sí, efectivamente, él sí fue gobernador. Platicábamos de algunos otros que buscaron la gubernatura, e insisto, a nivel nacional, para clase política y ciudadanos, es un personaje conocido pues por todo el tema de corrupción y el encarcelamiento. Creo que eso explica bastante bien por qué lo conoce 8 de cada 10. Hay que decirlo, la mitad de la gente lo ve mal, que no es un dato para nada positivo. Sin embargo, e insisto, que el 31% en estas condiciones te vea bien, pues fue para mí un dato bastante interesante. Que esto te dé para competir y ganar, tampoco. Ya por ahí vimos que compitió en las recientes elecciones. Sin embargo, insisto, para haber estado encarcelado, me parece que el 31% te vea bien, pues es bastante interesante. Patricio, vale la pena insistirlo porque lo has comentado en la primera entrevista y en esta, que el que tengas un nivel de conocimiento alto no significa una buena evaluación ni significa que te alcance. Lo mencionabas hace un momento. Entonces, para dejarlo claro, sí, lo conocen, pero eso es una historia. Otra historia es entrar a la competencia y que te alcance para ganar. Efectivamente, hoy muchos políticos, y con esta moda de las redes sociales, quieren convertirse en influencers, quieren tener videos virales, fotos con miles de me gustas, de comentarios. Sin embargo, a veces hacemos la comparación con los artistas, ¿no? Hagamos un video corriendo sin camisa por la calle, hagamos un TikTok chistoso. Construir una reputación cuesta mucho, destruirla basta una foto, un video, un mal comentario. Es importante que te conozcan, pero que te conozcan bien. Si tú me preguntas a mí, si yo, Patricio, fuera político y cómo me gustaría ver el día de hoy mi encuesta, evidentemente bien conocido y bien evaluado. Pero si no, me gustaría ser poco conocido, pero con la posibilidad de construir mi posicionamiento político y hacer todo el trabajo bien estructurado, evaluado, con estrategias, con tácticas, para que poco a poco la gente me vea como ese perfil que puede cambiar las cosas. Cuando ya tienes una mala evaluación por parte de los ciudadanos, ¿es muy difícil revertirla? Es complicadísimo. Yo te diría que he visto muy pocos casos a nivel nacional
de políticos muy mal evaluados que por el desarrollo de acciones, de eventos, puedan reposicionarse. Te daría el caso quizás del gobernador actual de Nuevo León, Samuel García, quien llegó a estar en primer lugar en las encuestas, bajó al cuarto lugar tras una serie de acciones, de decisiones, y regresó al primer lugar y ganó la campaña y ahora es gobernador. Pero es uno de los pocos casos que yo te podría decir de gente bien evaluada que cae y logra reposicionarse. Es muy difícil reobtener, reconquistar la confianza de la gente. Vamos con el siguiente. De ahí nos iríamos con el diputado local e hijo del exgobernador Andrés Granier, Fabián Granier, que fíjate, tiene un nivel de conocimiento del 60%. Lo comparo con el caso de Federico Madrazo, Pico Madrazo, de quien platicamos la última vez, y que me hace el comentario de si tiene tanto tiempo fuera de Tabasco, ¿por qué es tan conocido? Pues el apellido Granier te dice mucho, y eso te permite crecer en nivel de conocimiento. Pero fíjate, al igual que su padre, tiene una opinión negativa de la mitad. El 48%, podríamos decir 5 de cada 10 tabasqueños ven mal a Fabián Granier. Pero en su caso, solo el 10%, solo 1 de cada 10 lo ve bien. ¿Qué pasa? Que hay una diferencia de 20 puntos aproximadamente con los positivos de su papá. Es casi igual de conocido que él, tiene los mismos negativos de él, pero él no logra obtener esas simpatías que sí tiene el exgobernador Andrés Granier. Bien, ¿quién más? ¿A quién más nos presentas? De ahí nos iríamos con el también exgobernador Manuel Andrade Díaz, que tiene un nivel de conocimiento altísimo, el 77% de la gente lo conoce, casi 8 de cada 10, pero con un saldo negativo de menos 28. La mitad de la gente lo ve mal y el 24%, podemos decir una cuarta parte de la gente en Tabasco lo ve bien. ¿Qué agrego aquí? Y hablo de tanto de Andrés como de Fabián, como de Manuel y de los que vengan para cerrar esta evaluación. Todos los personajes que hoy no sean de Morena, estamos viendo que son mal evaluados por la gente. Esto lo comento para que si nos está escuchando gente de la oposición, gente que estuvo evaluada en la encuesta anterior y que están evaluados en este estudio, veamos cómo podemos acercarnos a la gente. Si hoy la gente es obradorista y si hoy la gente rechaza todo lo que no es Andrés Manuel López Obrador, ¿de qué manera nosotros desde la oposición podemos convencerlos, podemos hacerlos votar por nuestro proyecto político? Quizás no por nuestro partido político, que en el contexto actual va a ser muy difícil. Decir voto PAN, voto PRI, voto PRD, voto MC. ¿Cómo le hago para que voten por mí, por la persona? Y esto lo podríamos ver también con los personajes que vengan. Entonces, Manuel Andrade, un personaje ampliamente conocido, donde la mitad de la gente lo ve mal y eso te da un saldo de menos 28%. Bien, vamos al siguiente. Ya casi para cerrar, tenemos al priista Erubiel Alonso, que fíjate, tiene un nivel de conocimiento del 32%, un nivel de conocimiento bastante bajo. 3 de cada 10 personas lo conocen. De quien lo conoce, el 27% lo ve mal, lo que te da un saldo de menos 24 aproximadamente, y solo el 3.7% de la gente te ve bien. Hay que decirlo, el PRI es el principal enemigo, ha sido el principal enemigo de Andrés Manuel López Obrador, y eso te convierte, al estar en esta marca política, pues en un perfil complicado para que la gente simpatice contigo. En el caso de Erubiel Alonso, estaríamos hablando de que es el personaje con menos positivos de quienes hemos medido en esta encuesta. También es poco conocido, hay que decirlo, tiene poca oportunidad de que la gente que lo conozca lo vea bien, y su reto pues sería poderlo elevar, quizás en comparación con Soraya Pérez, a quien medimos en una encuesta pasada, que también tiene un nivel de conocimiento similar, sin embargo sus positivos eran un poco mayores. En el caso de Erubiel es muy complicado su asunto porque lo conocen poco, pero quienes lo conocen lo evalúan mal. Sí, efectivamente, solo el 3.7% de la gente lo ve bien, que insisto, quizás el dato más importante sea tu poco nivel de conocimiento, pero el reto de Erubiel sería ese, que quienes ya lo conozcan mejor, y de quienes no lo conozcan, pues presentarles un nuevo perfil que los pueda convencer. Vamos con el siguiente. Cerraríamos, nos quedan 2, la ex candidata Georgina Trujillo. Fíjate que por ahí me comentaban en Tabasco, bueno, es que ella tiene mucha experiencia en el servicio público, tiene un buen perfil profesional,
y lo repetía en la última ocasión, tu currículum académico, tu currículum profesional laboral no te va a convertir en el líder que necesariamente la gente quiere. Tiene un nivel de conocimiento bastante amplio, el 67% de la gente la conoce, casi 7 de cada 10, pero el 51% la ve mal. Si te fijas, de los últimos personajes de los que hemos hablado, la mitad de la gente los ve mal. Es una tasa de rechazo a la oposición. Desde el voto de Morena, todos los perfiles opositores están en su mayoría obteniendo esta tasa de rechazo. Y el 17% de la gente lo ve bien. A comparación con Erubiel, es un personaje poco conocido. Georgina es más conocida y eso le permite poder elevar sus simpatías. Pero aproximadamente la mitad de lo que hemos visto, todos los personajes tienen esta tasa de rechazo. ¿Con quién cerramos? Cerramos con un panista. Por ahí nos comentaban en la última ocasión que no habíamos medido personajes del PAN. Medimos a Gerardo Priego, que tiene un nivel de conocimiento del 40%, quizás un poco más bajo de algunos personajes como Andrés, como Manuel o como Georgina, que tiene un saldo negativo de menos 18%, porque el 28% de la gente lo ve mal y solo el 10% de la gente lo ve bien. No quiero ser tan repetitivo, creo que he mencionado lo mismo con todos los personajes opositores, pero sí recomendar de nuevo, insistir en que todos estos perfiles, el que quiera competir, el que aspire a la gubernatura, a una senaduría, a diputaciones locales, federales, a alcaldías, tienen que mejorar esas barritas verdes, tienen que mejorar su calidad de opinión, porque sus marcas políticas no están creciendo, difícilmente van a crecer en este periodo que queda específicamente en el estado de Tabasco, y serán ellos y serán ellas quienes puedan hacer la diferencia para intentar poder obtener un espacio. Patricio, me llama mucho la atención los muchos nombres de Morena que han sondeado y los pocos nombres de la oposición. Pues mira, yo te preguntaría que en el contexto actual, opositor en Tabasco, ¿quién se apuntaría? ¿Quién se apuntaría en un escenario tan adverso, tan complicado? Evidentemente habrán espacios plurinominales de lista que te permitan poder acceder teniendo cierto porcentaje de votación. Sin embargo, ¿qué personajes al día de hoy, de la primera encuesta a la que presentamos hoy, podrían hacer la diferencia en Morena? Y en el caso de Morena, con una simpatía tan amplia del partido y sobre todo del presidente López Obrador, pues evidentemente cada vez más gente se apunta. Todos quieren ser gobernadores, a todos les gustaría ser senadores, ser diputados, y seguramente con el paso de los meses, con el paso de los años, de aquí al 2024, veremos a perfiles opositores que buscarán cabida en Morena. ¿Por qué? Porque es el partido pues que prácticamente te asegura la supervivencia. Ahí el debate, ¿cuál va a ser? Si cambio de partido para poder tener trabajo, para poder mantenerme vigente, o si yo con mi voluntad, con mi compromiso desde la oposición, trato de hacerle un contrapeso a Morena a pesar de que hoy el contexto sea sumamente desfavorable. Bien, entonces, lo que nos has presentado en Morena, pues es ahí donde se va a dar la gran batalla en la definición de quién será el candidato o candidata de Morena para el 24. En la oposición es un poco más simple, aunque vayan todos juntos, pudiera ser más simple. Sí, pues ya analizamos a distintos personajes opositores que se comenta buscarán la gubernatura: Soraya Pérez, Juan Manuel Fósil, Erubiel Alonso. La pregunta es, ¿cómo le vamos a hacer para que ellos eleven estas barras verdes, estas barras positivas que les permitan poder competir contra Morena? Y en el caso de los personajes de Morena, también crecer sus positivos. ¿Por qué? Porque en la mesa de negociación cada quien va a tener que poner sobre la mesa cuánto valen. Y cuando digo cuánto valen es cuántos votos valen, cuántas simpatías valen, qué posicionamiento en redes valen, qué posicionamiento en medios valen. Y que eso te diga, bueno, estos van para diputaciones, estos van a la senaduría y por supuesto pues a quién le tocará buscar la gubernatura del estado. Las 8:52. Vamos a la pausa, regresamos ya a recta final de esta entrevista con Patricio Morelos de la casa encuestadora Poligrama. Patricio, el caso de las gubernaturas que están en juego ahora en junio. En una síntesis, ¿cómo están cerrando? Porque ya estamos a días de la elección. Regresamos. Patricio, para cerrar esta plática, cuéntanos cómo es también el cierre
en estas campañas que van por gobierno en 6 estados. ¿Qué nos puedes aportar? Ya estamos a menos de 2 semanas de las elecciones 2022. Para recapitular un poquito, se juega la gubernatura de Quintana Roo, de Durango, de Tamaulipas, de Hidalgo, de Oaxaca y de Aguascalientes. Como contexto nacional, hoy Morena con sus aliados gobierna en 18 estados de la República, 18 de 32 estados. Se habla de que con los datos que hay el día de hoy, Morena podría ganar al menos 4 de 6, lo que le permitiría llegar a 22 de 32 gubernaturas. Si el país lo dividimos como un rompecabezas y cada pieza se pinta del color del partido, pues imaginémonos cómo se vería color guinda si Morena gobernara en 22 de 32 estados. En Quintana Roo hay una amplia ventaja de la alianza de Morena con Mara Lezama como la candidata, 2 veces alcaldesa de Cancún, de Benito Juárez. Un dato interesante, como para recapitular al final, en Quintana Roo no hay alianza PAN-PRI-PRD, van PAN y PRD con su candidata Laura Fernández y el PRI va solo con Leslie Hendrix. Ahorita hablaremos de qué tan efectiva ha sido la alianza. De ahí nos iríamos con Tamaulipas, donde es un contexto interesante, ya que para la clase política, pues cualquiera puede ganar. Si bien Morena tiene una solidez como partido político, hay que recordar que es frontera, hay mucha maquila, mucha gente del sur va a vivir a Tamaulipas, ampliamente obradorista. Sin embargo, hay un gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien ya le ganó a Morena en el 2019 y de quien se habla es un gran operador de elecciones. Es una de esas campañas donde para muchos puede haber competencia. De ahí iríamos a Hidalgo, caso similar, donde la marca Morena está muy sólida, con Julio Menchaca como su candidato, la alianza de Morena. Sin embargo, la candidata de la alianza PRI-PAN-PRD es Carolina Villano, secretaria general del CEN del PRI, una operadora política y además esposa de Rubén Moreira, el exgobernador de Coahuila, y de quien además se ha construido este mito, esta idea de que es el mejor operador priista para ganar elecciones, de quien se dice que no se dejarán, que intentarán hacer la diferencia. Sin embargo, hoy se ve una ventaja con solidez de Morena. De Oaxaca no voy a mencionar mucho. ¿Por qué? Pues porque Morena tiene una ventaja abismal. Seguramente será el estado donde Salomón Jara gane con mayor margen versus sus otros compañeros de Morena, pero hay 2 muy interesantes en las que me gustaría centrarme: Durango y Aguascalientes. Hay un dato, Emanuel. Todos los candidatos y candidatas de Morena crecieron a partir de la revocación de mandato. Tenemos marcadísimo que a partir de ese domingo, a partir de la votación, todos los candidatos de Morena crecieron. ¿Por qué lo digo? Para que los analistas políticos, periodistas, académicos, quienes mencionan que la revocación fue un fracaso, pues veamos que, hablando más allá de si se quedaba o si iba el presidente, si tuvo algún impacto electoral en las elecciones de este año. En Durango veíamos una ventaja hace unos meses de Marina Vitela, la candidata de Morena. Sin embargo, con el arranque de la campaña, Esteban Villegas, candidato de la alianza encabezada por el PRI, logró alcanzarla y logró superarla por aproximadamente 4 o 5 puntos. Sin embargo, a partir de la revocación de mandato, vemos cómo la tendencia de Esteban va bajando y la de Marina empieza a crecer. No me lo vas a creer, pero para nosotros, en nuestros estudios, la diferencia es hoy de 0.5 puntos, menos de 1 punto de diferencia. ¿Qué pasa en Durango? También hay alcaldías. Entonces, serán los candidatos a alcaldes y será ese día que se defina quién ganará. Yo digo que va a ser un choque de trenes entre Durango y entre Gómez Palacio. Importante preguntarte, ¿quiere decir que hay un empate técnico en Durango? Hay un empate técnico en Durango, menos de 1 punto de diferencia, y veremos qué ciudad pesa más, si Gómez Palacio, de donde fue alcaldesa Marina Vitela, o si Durango, de donde es Esteban Villegas, puede conseguir más votos. Las 2 grandes ciudades en contraste para ver si es la alianza o si es Morena la que logra obtener la gubernatura de Durango. Pues qué interesante escenario, porque bueno, siempre se había hablado de 4 que iban muy en firmes con Morena y ahora se abre la posibilidad que Morena también pueda ganar Durango con esto que nos cuentas. Sí, y de ahí nos vamos al estado para mí más interesante, quizás no por el margen, pero sí por lo que representaría.
Aguascalientes es sin duda una de las joyas de la corona del PAN. Aguascalientes como tal electoralmente pesa muy poco, es decir, si estamos pensando en conseguir estados con votos, quizás Aguascalientes no le daría al PAN demasiado. Sin embargo, sí le daría un mensaje de te ganamos y te ganamos en mi casa. Hace algunos meses se hablaba de que el PAN, la alianza encabezada por el PAN con Tere Jiménez, podría ganar por 10, 15 o 20 puntos. Esa era la apuesta. ¿Por qué margen ganaría el PAN? Incluso el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, se filtró el audio en el que nos dice: vamos a ganar Aguascalientes, quizás perderemos todas las demás, pero Aguascalientes la vamos a ganar porque aquí somos panistas. ¿Qué pasa? Y es verdaderamente sorprendente. A partir de la revocación de mandato, vemos cómo la candidata de Morena, Nora Rubalcaba, empieza a crecer. Y hoy, en la última encuesta de Poligrama que presentamos hace menos de una semana, ya hay una diferencia de aproximadamente 3 puntos. A 10 días, a poco menos de 2 semanas de las elecciones, podríamos hablar de que Morena podría arrebatarle al PAN Aguascalientes. Increíble de no darse crédito. Decías que la diferencia era de alrededor de 18 puntos y hoy ya están a 3 puntos. Dejando de lado mi perfil como encuestador, si tú me preguntas como analista político, yo verdaderamente te hubiera asegurado hace unos meses que Morena no podía ganar Aguascalientes, como te diría que la oposición no podría ganar en este momento Oaxaca. Sin embargo, hubo un gran crecimiento de la candidata de Morena, quizás no le va a alcanzar. ¿Por qué? Por la operación política, por lo que represente el día de la elección, la movilización. Sin embargo, si Morena ganara Aguascalientes, aunque pesa muy poco, para mí sería el mayor golpe político que darían este año. Pero si el PAN mantiene Aguascalientes, pero la gana por menos de 5 puntos, de todos modos sería para mí un fracaso de la oposición, porque en tu casa, como dicen, con tu gente, Morena ya te está alcanzando y le da un mensaje a Guanajuato, a Querétaro y al mismo Aguascalientes de que se podría aspirar a competir por la senaduría en el 2024. Pues qué interesante, Patricio, estos números que nos presentas hoy. Viene el cierre ya prácticamente de las campañas, todo mundo apretando. Justamente por eso hemos visto que del gobierno federal los funcionarios más importantes están los fines de semana acudiendo, de la oposición también se mantienen en campaña, todo mundo apretando y cerrando fuerte para el apoyar a sus candidatos. Estaremos muy atentos de los datos que se tengan previo a la jornada electoral. Entiendo que una semana antes todavía se pueden dar a conocer, ¿verdad? Sí, efectivamente. 3-4 días antes publicaremos nuestras últimas encuestas de cierre de campaña. Pues con gusto las podríamos platicar. Bien, pues sí, interesante para ver justamente lo que ustedes reportan y también observar lo que ocurre ya el día de la elección con resultados de las casillas. Patricio, yo agradezco mucho tu disposición de compartirnos toda esta información aquí en Telereportaje. Emanuel, te agradezco y que tengas muy buen día. Patricio Morelos es socio de la casa encuestadora Poligrama de Monterrey, con estos números que nos comparte por demás interesantes. Las 9:04, yo hago la pausa. X.